Se dice que la vanidad está tan arraigada en el corazón del hombre que los que escriben contra ella quieren tener la gloria de haberlo escrito bien, y los que los leen desean tener la gloria de haber leído primero. El pecado, entendido en el sentido cristiano, es el precio que hay que pagar a través de toda la existencia. ¿Qué hubiera sido de la bestia si la bella no hubiese aparecido? ¿Quién hubiera podido reclamarle algo a Bella? Después de todo, ella era tierna, era dulce, era bella. Ella amaba, entregaba cualquier cosa. En cambio, la bestia era no solamente horrible, no solamente fea, era en todos sentidos un monstruo. Cada vez que intentaba hablar, solamente salían sonidos guturales y solamente escupitajos salían de su hocico. Pero quiero decirte que no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la bestia era un príncipe, vivía en un palacio, vivía o tenía todos los lujos que él podía aspirar. Pero un día la maldición llegó al castillo y a partir de entonces las cosas cambiaron y se volvió una bestia. Por eso preguntamos una vez más, ¿qué hubiera sido de la bestia si la bella no hubiese aparecido? Pero la historia cuenta que la bella llegó, amó a la bestia y la bestia cambió. Y bueno, la historia tal vez pueda ser familiar, no porque sea un cuento de hadas, sino porque nos recuerda a nosotros mismos. Dentro de nosotros hay una bestia. ¿Y sabes por qué? Porque en un momento dado, también la humanidad, también el hombre, vivía no en un palacio, vivía en un paraíso. Pero de pronto la maldición llegó en forma de pecado a través de la desobediencia y todo cambió. Porque a raíz de la desobediencia somos diferentes, somos bestiales, feos, provocadores, de mal humor, hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer y nos preguntamos por qué lo hicimos. Y cuando pensamos en esto, debemos meditar o reflexionar. No es que nosotros no podamos hacer algo bueno, podemos hacer cosas buenas. Lo que pasa es que no podemos dejar de hacer lo malo. En términos teológicos, somos totalmente depravados. Aunque hechos a la imagen de Dios, hemos caído. Estamos corrompidos desde el corazón. El centro mismo de nuestro ser es vanidoso y perverso. Y si crees que el término depravación total es un término demasiado extremista, bueno, antes de ir al pasaje, déjame comentar algo más. Un cerdo puede mirarse con los demás y decir, estoy tan limpio como cualquiera. Comparado con los humanos, sin embargo, ese cerdo necesita ayuda. Comparado con Dios, nosotros, los seres humanos, necesitamos lo mismo. La medida para una vida sin pecado no se halla en el charco de los cerdos acá en la tierra, sino en el trono en el cielo. Dios mismo es la medida. Y me gustaría compartirte lo que dice la Escritura en torno a esto que he estado reflexionando o meditando. Voy a ir primero a lo que habla el Salmo 36, para que notes la condición del hombre, para que notes la condición de lo que he estado hablando y diciendo. Dice el Salmo capítulo 36, versículo 1 al 4, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. El pecador solo piensa en cómo hacer lo malo, no ve ninguna razón para respetar a Dios, se cree digno de alabanza y no reconoce su maldad. Cuando habla, miente y ofende, jamás piensa en hacer el bien, aun cuando está acostado, solo piensa en hacer lo malo, no deja su mal camino, ni se aparta de la maldad. Y después, hablando de la lucha, hablando de esa situación que a veces nos parece un tanto increíble o inconcebible, solamente tenemos que ir al libro de Romanos para ver lo que el apóstol Pablo, un hombre consagrado y dedicado a Dios, hablaba acerca de la condición humana.
y dice ahí, la verdad, lo estoy leyendo, Romanos 7:15 en la traducción lenguaje actual, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Y cuando entendemos o cuando podemos ver lo que la lucha que el apóstol Pablo pasaba en su vida, de un hombre consagrado a Dios, de un hombre dedicado a Dios, de un hombre que quería servir a Dios, de un hombre que quería de veras hacer las cosas de la mejor manera, uno puede entender que el ser humano por naturaleza somos perversos. Ahora, lo mejor de todo es que tal como en la historia de la Bella y la Bestia, en nosotros también hubo alguien que no solamente fue bello, que no solamente nos amó, sino que fue alguien que entregó su vida por nosotros, fue alguien que tomó nuestro lugar, fue alguien que a través del sacrificio extremo que hizo él en la cruz, nos da la oportunidad de transformarnos así como lo que ocurrió en la historia con ellos. Y para ello, primero déjame compartir algunas de las cosas que Dios ha hecho en la vida de cada ser humano y que Dios nos ofrece para poder cambiar, para poder hacer las cosas de manera totalmente diferente. Voy a ir primero allá al libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 14, y voy a leer desde el versículo 11. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 11. Nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley, pues la Biblia dice, lo que Dios ha aceptado y que confían en Él vivirán para siempre. Pero para tener vida eterna por medio de la ley, no haría falta confiar en Dios, solo habría que obedecer la ley. Por eso dice la Biblia, el que obedece la ley se salvará por su obediencia. Pero Cristo, y aquí es la diferencia, pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece a la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muere colgado de un madero. Por eso, la bendición de Dios que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos, así como puede ser el caso tuyo, el mío, el de muchos de nosotros. Así que, si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Estas son buenas noticias, estas son noticias que nos llevan a considerar que nuestra vida puede ser diferente, que nuestra vida, cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros nos sujetamos, cuando nosotros particularmente vivimos ahora en Cristo, entonces sí podemos esperar que nuestra vida sea diferente. Por eso Pablo termina allí en Romanos, en el capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es un tiempo de aflicción, es un tiempo en el que la naturaleza humana puede florecer más, pero también es un tiempo para considerar que ahora, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la naturaleza pecaminosa, han quedado atrás. Y es en este tiempo de oportunidad, es en este tiempo más bien de aflicción que tenemos la oportunidad de mostrar ese cambio, esa bendición que hemos recibido de parte de Dios. Te invito a vivir de manera permanente en Cristo Jesús. 1,000,000 de bendiciones.